que vamos a hacer el día de hoy. Bases biológicas de la mente, bases biológicas del comportamiento. Vean estas imágenes y díganme en cuál de ellas participa el sistema nervioso. ¿Hay alguna de ellas donde no participe el sistema nervioso? Vamos, participen. Creo que en dormir no participa el sistema nervioso. Eso es lo que tú crees. En todos participa el sistema nervioso. En todos. ¿Ok? Pues obviamente que el sistema nervioso es lo que relaciona al cuerpo con el mundo externo y por lo tanto dormir pues implica de todas maneras participación del sistema nervioso. ¿Ok? Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Como ven en pantalla, el día de hoy vamos a ver punto número 1, sistema nervioso, punto número 2, sistema nervioso central, punto número 3, sistema nervioso periférico, 4, sistema límbico, 5, cerramos con plasticidad cerebral. ¿Ok? Bien, vamos a dejar esto, mi celular para llevar el tiempo. Vamos al punto número 1. El elemento básico del sistema nervioso es la neurona. La neurona es la unidad de análisis, ¿no? Básico del cerebro. El primero que logró ver y dibujar, describir las neuronas fue el neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal. ¿Ok? Ganó el premio Nobel, me parece que en 1911, por ahí, no recuerdo con precisión, pero ¿por qué gana el premio Nobel? Gana el premio Nobel porque las neuronas no se pueden ver. Las neuronas son como de vidrio, las neuronas son transparentes, pero ese neurocientífico creó un método de coloración y logró pintar las neuronas, ¿no? Las coloreó. Y al colorearlas se podían ver y describir mediante microscopio electrónico. Entonces, vean ustedes que las neuronas tienen un cuerpo y unos bracitos llamados dendritas, pero también tiene como una cola que se llama axón. Y bueno, observando durante años a esas neuronas, dibujándolas, descubrió que entre una neurona y otra no están pegadas. Las neuronas son unidades autónomas y no están pegadas unas con otras. Se aproximan, obviamente que se aproximan, pues estamos hablando de organismos muy pequeños, pero que se aproximan a otras neuronas, pero no están pegadas. Pero la pregunta salta, si no están pegadas, ¿por qué no se caen? ¿Ok? Porque miren por aquí, las glías, las células gliales, las neuroglias, son unas células que sirven de soporte. Las glías agarran a una neurona, agarran a otra neurona y las aproximan, las sostienen. Por eso que las neuronas no se caen. Pero entre una neurona y otra, pues no tienen contacto físico. Hay un espacio entre una neurona y otra que se llama espacio intersináptico. ¿Por qué? Porque el punto de aproximación donde se da la sinapsis, donde el impulso nervioso salta de una neurona a otra, es cuando la dendrita se acerca, ¿no?, al axón de otra neurona. Y allí
se da un fenómeno bioquímico llamado sinapsis neuronal, donde Santiago Ramón y Cajal intuyó que debían haber algunos elementos para poder dar el salto del impulso nervioso, pero él no lo pudo ver, ¿ok? Lo que se llama neurotransmisores se descubre a mediados de los años 20 del siglo pasado. Esos neurotransmisores ahora se saben que son elementos bioquímicos que generan el salto del impulso nervioso de un lugar a otro, y es muy importante porque allí se producen, parece, los trastornos mentales. Por ejemplo, la persona que consume drogas alucinógenas, por decir la marihuana, o cualquier otro tipo de droga como el alcohol o la cocaína o la pasta básica, altera los neurotransmisores allí en el espacio intersináptico. Pero bueno, vayamos a la parte psicológica del asunto. ¿Qué fenómeno psicológico se da en la sinapsis, en la comunicación del impulso nervioso entre una neurona y otro? Allí se ha descubierto, ¿no? Se dan las memorias. Las memorias, voy a salir para anotar el nombre, el premio Nobel, Eric Kandel, pues estoy hablando del premio Nobel, vamos a escribir con mayúscula, Eric Kandel. Eric Kandel, muy famoso, gana el premio Nobel en el año 2000, el premio Nobel del año 2000, por la demostración experimental de que en la sinapsis están las memorias, ¿no? Las memorias, el proceso de generación de nuevas sinapsis, él le denominó sinaptogénesis, y ahí se dan las memorias. Ok, ahí se dan las memorias, que vamos a estudiar más adelante. Como les estoy comentando, les recomiendo visitar mi canal, La Psicología del Futuro. Hay videos allí, vean los videos de neuropsicología, los videos de neuropsicología. En ese canal vas a encontrar una categoría de videos que se llaman neuropsicología. El video que se llama Neuropsicología de la Memoria, ahí te describen la sinaptogénesis y las memorias, ¿no? Según el modelo demostrado experimentalmente por Eric Kandel. Pero también recomiendo el video La mente del mnemonista. La mente del mnemonista, ¿no? Que son personas que se entrenan para tener una gran supermemoria, ¿no? Una supermemoria que no olvidan nada. Muy bien, no puedo extenderme más porque no hay tiempo. Invito a que vean esos videos de neuropsicología, ¿ok? Continuamos con la neurona. Entonces, como estoy comentando, en la sinapsis están las memorias a largo plazo, que son memorias que duran años de años, y ahí están todos los conocimientos que tú adquieres y los recuerdos, etcétera, que lo vamos a estudiar dentro de 2 meses aproximadamente, ¿verdad? Me parece que en la semana 10 más o menos vamos a ver los sistemas de memoria, ¿verdad? Y la memoria a corto plazo, ¿no? Que es una memoria que dura segundos. ¿Por qué hay memorias que duran segundos y después desaparece toda la información? Se ha comprobado, según Eric Kandel, que las memorias a corto plazo son producto de la conexión por neurotransmisores. Una vez que el neurotransmisor cumplió su función, desaparece y se pierde la memoria, se pierde toda la información. En cambio, las memorias a largo plazo no son solamente neurotransmisores, sino que las dendritas se multiplican. Crecen nuevas dendritas. Ojo que me estoy refiriendo a las dendritas, no a las neuronas. Las neuronas tienen dendritas, que son bracitos para generar sinapsis. Muy bien. Cuando, por ejemplo, si tú te pones a estudiar un año, un nuevo idioma, un segundo idioma, como el inglés, estudias un año
las dendritas crecen y allí se almacenan los vocabularios y todos los conocimientos de la nueva lengua que tú estás estudiando. Por ejemplo, tú estás estudiando aquí en la pre durante 4 o 5 meses, pues se van a generar en tu cerebro nuevas memorias, nuevas sinapsis, ¿no? Las dendritas van a ir cableando nuevos circuitos. Por lo tanto, la educación transforma el cerebro. Eso está más que probado. Desde fines de los años 90 se sabe eso, y por eso estoy comentando que a Eric Kandel le dan el premio Nobel. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Santiago Ramón y Cajal describe diferentes clases de neuronas. Hay neuronas sensoriales cuya función es recibir información del mundo externo o del mundo interno también. Esas neuronas sensoriales también se le denominan aferentes, ¿no? Van a recibir información. En cambio, las neuronas de respuesta se llaman neuronas motoras, neuronas efectoras. Como ves en la pantalla, por ejemplo, la neurona motora activa los músculos para la respuesta. Entonces, tenemos neuronas sensoriales, miles de millones de neuronas sensoriales y otro tanto de neuronas motoras para generar la conducta. Sin embargo, las interneuronas o neuronas integradoras son aquellas neuronas que conectan las neuronas sensoriales con las neuronas integradoras, perdón, con las neuronas motoras. Por ejemplo, el cuerpo calloso entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo serían axones de neuronas, no solo sensoriales y motoras, sino también neuronas integradoras, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de neuronas que forman un puente llamado cuerpo calloso, ¿ok? Entonces, como pueden ver, hay diferentes clases de neuronas, incluido las neuroglias, que sirven de soporte, como ya dijimos, para que no se caigan las neuronas que no están pegadas unas con otras. Las glías o neuroglias sirven de soporte, llevan alimentación a las neuronas porque son seres vivos, pero también retiran excrescencias, es decir, la neurona produce desechos, ¿no? Excrescencias, y las neuroglias limpian, se lo llevan, ¿no? Bien. Ahora, vayamos a la estructura del sistema nervioso, que sería el segundo punto. El sistema nervioso tiene dos grandes categorías de órganos. Sistema nervioso central, fíjate acá en anaranjado, y sistema nervioso periférico en azul, en azul. Ahora, el sistema nervioso en general se le entiende como que es un árbol. El sistema nervioso central, fíjate, los grandes hemisferios cerebrales serían la parte superior del árbol, el tronco del árbol, que es el tronco encefálico, y la médula espinal. Las raíces sería el sistema nervioso periférico, los nervios craneales, los nervios espinales, que van a todo el cuerpo para recibir información somatosensorial, ¿no? Y también dar respuesta, ¿no? Las neuronas motoras también van por allí dando respuestas a partir de la médula espinal. Ahora, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo. El encéfalo está compuesto por los grandes hemisferios cerebrales, el cerebelo, que es un cerebro especializado en coordinación de movimientos, modulación de movimientos, regulación de movimientos, y lo que se llama tronco cerebral o tronco encefálico, que vamos a ver la función más adelante, y la médula espinal. Bien, el sistema nervioso central, que es el árbol, el tronco del árbol, pues tiene funciones de alto nivel: pensar, imaginar. La médula espinal tiene funciones reflejas, sensorio-motrices, los nervios craneales que salen pues para deglutir, etcétera, el equilibrio en el cerebelo.
Ahora, si nosotros observamos el cerebro, la parte externa está arrugada. ¿Por qué se arrugó? Se arrugó porque el diseño del cuerpo humano no crece más. El cráneo del cuerpo humano no crece más. ¿Por qué no crecemos más? Por la fuerza de la gravedad, que es una fuerza constante. Esas películas de ciencia ficción que ponen al ser humano que le va a crecer la cabeza, el cráneo, pues eso es falso, es imposible. La fuerza de la gravedad impone límites, ¿no?, al crecimiento de la masa corporal. Ahora, la cabeza, el cráneo, no crece más, pero el cerebro, por estimulación, ha seguido creciendo. Y como no ha tenido dónde expandirse, se ha arrugado, se ha plegado hacia adentro. Por eso lo vemos así, arrugado. Si comparamos el cerebro de un ser humano con el de un burro, el cerebro del burro es liso, liso. No hay pliegues, no hay circunvoluciones en el cerebro del burro, porque ese animalito se adapta pasivamente, no aprende casi nada. En cambio, los seres humanos aprendemos a hablar, bailar, caminar, escribir, montón de cosas. Necesitamos muchas neuronas y muchas sinapsis. Y ese pliegue, ese arrugado, es signo de que hemos seguido desarrollando conocimientos y sistemas de memoria. Ahora, salimos para hablar del peso del cerebro. Sí, a ver, el señor Jordan Espejo me pregunta si las dendritas y la sinaptogénesis serían las memorias a largo plazo. La respuesta es sí. En cambio, las memorias a corto plazo son solamente conexiones bioquímicas por neurotransmisores que después de cumplida su función, esos neurotransmisores se recaptan y desaparece el conocimiento de la memoria a corto plazo. Por eso que olvidamos lo que no se guarda en la memoria a largo plazo. Ahora, les estaba comentando que el peso del cerebro promedio es de 1.300 gramos, 1.350, 1.400 gramos. Sin embargo, el cerebro del hombre pesa siempre un poco más que el de la mujer, pero de eso, de que el hombre tenga un cerebro de 1.400 gramos y una señorita tenga un cerebro de 1.200 gramos, hace que el hombre sea más inteligente. Pues, ¿qué dicen las investigaciones correlacionales? Las investigaciones correlacionales que vimos la semana pasada, lo que hacen es investigar la asociación, la relación entre, por ejemplo, el peso del cerebro, variable 1, con la inteligencia como variable 2. ¿Qué ha sucedido con las investigaciones entre el peso de la masa encefálica y la inteligencia? ¿Correlaciona, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿El que una persona tenga un cerebro de 1,5 kilos le hace más inteligente que una persona que tiene un cerebro de 1 kilo? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Correlaciona o no? No, la respuesta es no. Ahora viene la pregunta, ¿la inteligencia con qué sí correlaciona? Anoten, correlaciona con la educación. Variable 1, educación. Variable 2, inteligencia. Eso sí correlaciona y muy alto. Casi llega a 1. La educación, la persona que se educa, pues con su inteligencia correlaciona 0,8, 0,9, 0,99, 1. Correlaciona muy alto. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que todo ser humano debe ser educado, que no puede existir analfabetos, no debe existir analfabetos.
¿Qué pasa con los analfabetos? Los analfabetos tienen problemas de sinaptogénesis. Los analfabetos tienen problemas de desarrollo cognitivo. Tienen problemas de memoria a corto plazo. ¿Ok? No está entrenado su cerebro. En cambio, la mayoría de los peruanos, quiero que sepan que en Perú hay 4 millones de analfabetos, 4 millones, y ningún gobierno se ha preocupado por reducir o eliminar el analfabetismo. Ya esa es una decisión política. Los políticos que nos han gobernado, incluyendo este gobierno, pues no la ven. Lo primero que debiéramos hacer es acabar con el analfabetismo, que es lo que ha sucedido en Chile y es lo que ha sucedido pues en Argentina, por ejemplo. Pero si se acaba con el analfabetismo, adiós Fujimorismo. Ese es el problema también, porque el Fujimorismo pues crece a mayor ignorancia de la gente, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar la política, pero quiero que se percaten que la política y la psicología pues están ahí nomás en un ladito, ¿no? Porque la psicología te resuelve muchos problemas, muchos, ¿ok? Si la gente no es analfabeta, se entera el por qué somos pobres, ¿no? Y no te están metiendo cuento. Pero bueno, avanzamos para que veas el poder de la psicología y las neurociencias, en este caso las ciencias cognitivas. Muy bien, avanzamos. El cerebro realmente tenemos dos cerebros, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Así como tenemos dos pulmones, dos riñones, hemos evolucionado con dos cerebros. ¿Por qué? Porque somos, en la evolución biológica, un animal muy versátil, que necesita muchas destrezas. Si una persona pierde un pulmón, sobrevive. Si una persona pierde un pulmón, sobrevive. Si una persona pierde un hemisferio cerebral, ¿sobrevive? Sí, sobrevive. ¿Ok? Incluso hay casos de niños de 2, 3 años que les han removido todo un hemisferio, sobreviven. Y con un solo hemisferio, cuando ya cumplieron 14, 15 años, le han dado educación, su inteligencia, fíjate, con medio cerebro, con un hemisferio, su inteligencia es normal. Han evaluado a esos niños que después en la adolescencia su inteligencia es promedio 100 puntos, 105 puntos, ¿ok? Porque un solo hemisferio asume todas las funciones. Pero en condiciones normales, pues tenemos dos hemisferios y se divide en el trabajo. Esa es una ley, la ley de división del trabajo. El hemisferio izquierdo anota, se especializa en palabras. El hemisferio derecho se especializa en imágenes. Eso es lo que tienes que saber. ¿Por qué? Porque si tú sabes que el hemisferio izquierdo es un procesador de palabras, todas las funciones dominantes son palabras. Veamos, razonamiento verbal, palabras. Razonamiento numérico, palabras. Lenguaje oral, lenguaje escrito, palabras. Habilidad científica, razonamiento, palabras. Habilidad numérica, palabras. Y todo el hemisferio izquierdo controla las funciones del hemicuerpo derecho, porque las funciones están cruzadas. ¿Ok? La mayoría de los seres humanos somos diestros. El 95, 94% de la población humana es diestra. Hay un 5, 6, 7% de zurdos. ¿Por qué? Por la división del trabajo. El hemisferio izquierdo, especializado en palabras, es dominante. En los zurdos, no. El hemisferio derecho es el dominante y allí se empiezan a almacenar las palabras, ¿ok? Ahora, el hemisferio derecho
en condiciones naturales, normales, es especializado en imágenes. Fíjate, intuición, imágenes, imaginación, manipulación de imágenes, sentido artístico, creatividad artística, imágenes mentales, sentido musical, imágenes musicales, percepción tridimensional, imágenes, y el hemisferio derecho controla todo el hemicuerpo izquierdo. Para los zurdos, el hemicuerpo izquierdo está controlado, obviamente, por el hemisferio derecho dominante, ¿ok? Hay zurdería cruzada, sí, en donde la persona prefiere escribir con la mano derecha, jugar pelota con la mano izquierda, con el pie izquierdo, bueno, eso también hay, ¿no? Pero no vamos a hablar de zurdería cruzada. Lo que sí tengo que decirles es que la zurdería es un fenómeno exclusivamente humano. Los zurdos, ese fenómeno de zurdería, solo existen en la especie humana, lo cual quiere decir que jamás vas a saber de un perro zurdo, un caballo zurdo, un mono zurdo, eso no hay. ¿Por qué? Porque no hablan, no usan herramientas, como sí lo hace el ser humano. Ahora, ¿cuál es la función del cuerpo calloso? Como dije, comunicar un hemisferio con otro, para que haya unidad en la mente, unidad mental, ¿ok? ¿Por qué tenemos una sola mente? Porque tenemos el cuerpo calloso, pero ahora viene la pregunta, ¿qué pasaría si a un sujeto le cortamos el cuerpo calloso? Que es algo que se ha hecho en los años 20. Vamos a hablar de un premio Nobel, Roger Sperry. Roger Sperry, premio Nobel en el año, me parece, 83, ¿ok? Si no mal no recuerdo. Este neurocientífico cortó cuerpo calloso a centenares de epilépticos, pues estamos hablando de los años 40, 50. No habían medicamentos antiepilépticos, no había cómo controlar. Y por lo tanto, Roger Sperry y su equipo se le ocurrió cortar cuerpo calloso. Si se corta el cuerpo calloso, un hemisferio y otro quedan autónomos y formando dos mentes, sistemas de memoria diferentes, por la información de un hemicuerpo y otro que no tiene comunicación. Para que me entiendan, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que al señor Brian Ever, a mí me han hecho cuerpo calloso como ejemplo, te pongo como ejemplo. Si a mí me hicieran cuerpo calloso y salgo a la calle cerrando un ojo, cierro el ojo izquierdo y conozco a Brian Ever con el ojo derecho, y al día siguiente salgo a la calle, me encuentro con Brian Ever, pero cerrando el ojo derecho, mi ojo izquierdo no lo conoce. Yo me encuentro con Brian Ever y él me dice, hola, ¿qué tal? Y yo le digo, ¿quién es usted? Yo jamás le he visto. Tendría que abrir el ojo derecho, que fue el que lo vio un día antes. Entonces te vas dando cuenta que los dos hemisferios se han vuelto autónomos con memorias autónomas, generando dos mentes diferentes. El tema de personalidades múltiples, no vamos a hablar aquí, sino más bien en la semana 18, ¿no? Que es un fenómeno más bien bioquímico, ¿no? Sí, obviamente que estos cortes de cuerpo calloso ya no se hacen porque descoordinan, desorientan a la persona, ¿no? Le hacen daño, ¿no? Lo que sucede, pues, que en los años 50 no se sabía eso, ¿no? Y los neurocientíficos iban por ensayo y error. Sin embargo, estos pacientes de escisión de cuerpo calloso han permitido saber que los hemisferios cerebrales se especializan en lo que acabamos de decir. Avanzamos. Ahora, veamos el cerebro. El hemisferio que vemos en pantalla es el hemisferio izquierdo de una persona que está mirando hacia la izquierda. Tenemos el lóbulo frontal, su función es planificar, organizar la conducta,
razonar, ahí está la personalidad, ahí está el espíritu humano en el lóbulo frontal. Específicamente en el área prefrontal, ahí está la memoria a corto plazo, o se controla la memoria a corto plazo. ¿Cómo se descubrieron las funciones del hemisferio, perdón, del lóbulo frontal? Pues de diferentes maneras, ¿ok? Vamos a ver cómo se descubrió el área motora de esta circunvolución ascendente, donde estoy presentando la flecha frontal ascendente, el área motora de movimientos voluntarios y el área somatosensorial de sensibilidad general del cuerpo. Allí tenemos que ver a Wilder Penfield, neurocientífico canadiense, que descubren los hombrecillos de Penfield. Fíjate, homúnculo sensitivo de Penfield y homúnculo motor. ¿Cómo lo descubrió? Operando a pacientes epilépticos en los años 40, 50. Centenares de sujetos experimentales epilépticos que durante la operación le estimulaban eléctricamente y, por ejemplo, al paciente que le estaban operando, Wilder Penfield clavaba una aguja en el área motora, en el frontal ascendente, circunvolución frontal ascendente, estimulaba allí y el sujeto alzaba un brazo, perdón, el homúnculo motor alzaba un brazo, movía los dedos, abría la boca. Entonces fueron mapeando el hombrecito motor. Igualmente, el hombrecito sensitivo, el homúnculo somatosensorial, clavaba aguja por acá, el sujeto decía, siento hormigueo por la nariz, por los labios, iban mapeando diferentes áreas, ¿no? Sensibilidad en el dedo, fíjate si le estimulaban por aquí con una aguja, el sujeto decía, siento cosquillas en la planta del pie, mire el pene acá. Clavaban una aguja acá, el sujeto decía, siento que me pica, siento hormigueo, ¿dónde? En el huevito derecho. Y así, ok, el homúnculo, fueron descubiertos el área motora y el área somatosensorial que pertenece al lóbulo parietal con ese método de estimulación eléctrica, ¿no? En pacientes operados a cráneo abierto. En cambio, el lóbulo prefrontal, donde está la personalidad, se descubre con pacientes lesionados por bala en la cabeza. Durante la Segunda Guerra Mundial, centenares de soldados con bala en la cabeza fueron investigados por la neuropsicología y se fue descubriendo que si una bala destroza el área prefrontal, la persona le cambia la personalidad. Invito a que vean el video en mi canal, Neuropsicología de la Atención. Ahí hay un caso famoso de un sujeto que tiene una lesión en el lóbulo frontal, no voy a contar cómo, vean ahí el video, y le cambia la personalidad. De ser una persona muy amable, respetuosa, pasó a ser una persona como melcochita, ¿no? Grosero, desregulado, ¿no? Pero bueno, no estoy diciendo que Melcochita tenga una lesión en el cerebro, ¿no? Pero algo se debe haber metido por la nariz ese hombre. Igual que el Chato Barraza, ¿no? Esos no se controlan, ¿no? Tienen una personalidad media loca. Ya, en cambio, el lóbulo parietal, también Wilder Penfield, y hay investigaciones bien actuales, ¿ah? Que los matemáticos, todas las memorias de matemáticas están por el lóbulo parietal, ¿no? Bien junto al lóbulo occipital. Igualmente, Wilder Penfield, el lóbulo parietal, esquema corporal, sensibilidad corporal, el lóbulo occipital, Wilder Penfield, sistema visual. Todas las memorias visuales están en el lóbulo occipital. Ahora, en el lóbulo temporal, igualmente, Wilder Penfield, la percepción auditiva, ¿no? Es el lóbulo de la audición, pero también comento que en el siglo XIX, fines del siglo XIX, Paul Broca descubre el área del lenguaje hablado. Exner descubre el área del lenguaje escrito, escribir. Dejerin descubre el área de la lectura. Y
Carl Wernicke descubre a fines del siglo XIX el área de comprensión de las palabras habladas. ¿Ok? Bien, preguntas hasta acá, preguntas. Ahora, señorita Valeria, el cuerpo calloso son axones de neuronas que van de un hemisferio al otro. Deben haber bastantes interneuronas también, pero no solo interneuronas, también hay axones de neuronas que están en un hemisferio que se van al otro hemisferio. Si se corta eso, los dos hemisferios cerebrales quedan autónomos. Ok, hasta ahí está todo claro. Muy bien, avanzamos. Me parece que mi clase es hasta las 11, me quedan 15 minutos. Bien, conclusión. Diferentes métodos de investigación han llevado a conocer diferentes funciones psicológicas. Hablar, el área de Broca; escribir, el área de Exner; función psicológica, leer, el área de Deyerin; escuchar y comprender lo que te hablan, el área de Wernicke; números, matemáticas, rostros, palabras, está por lóbulo parietal y lóbulo occipital. Reconocimiento de objetos, rostros, visuales y números están por lóbulo parietal también, ¿ok? Aparte del lóbulo occipital. Pero bueno, avanzamos. Ahí está el homúnculo, que ya lo vimos. El cerebelo es un cerebro del movimiento. Como somos seres que nos desplazamos y nuestras actividades, nuestras acciones son muy complejas: caminar, bailar, escribir, etcétera, hacer deportes, ¿no? El cerebro especializado en coordinación de movimientos, modulación de movimientos coordinados, es el cerebelo. El cerebelo tiene hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, pero no tiene cuerpo calloso. Está pegado a ambos hemisferios, ¿no? Del cerebelo. Y el cerebelo, si se lesiona, pues va a generar problemas de coordinación, finura, ¿no? De movimientos, ¿no? La persona va a tener problemas de movimientos descoordinados. En mi canal hay videos sobre Parkinson, el mal de Parkinson. Busquen en mi canal el mal de Parkinson, videos, en la categoría de videos de neuropsicología, ¿no? Para que vean ustedes lo que afecta, ¿no? El cerebro, el cerebelo, ¿no? Bien, dijimos que el sistema nervioso es un árbol y tiene su tronco. El tronco encefálico, que está acá, miren, el tronco encefálico está a la altura de la nuca. Pues hay un centro, no tengo tiempo para contar cómo se descubrió eso, que se llama formación reticular. La formación reticular es un núcleo de neuronas que activa todo el sistema nervioso. Esa energía que activa se llama arousal. Vamos a anotarlo, arousal. Voy a anotarlo. Allí en la separata te han puesto el tono cortical. Vamos a escribirlo, arousal. En la energía. Cuando uno duerme, el arousal desciende y quedas dormido. Y cuando uno despierta, el arousal se activa. Recomiendo buscar en mi canal el video Dormir y Soñar. Dormir y Soñar. Vean ese video en mi canal. Ponen like, me saludan por ahí si lo visitan. Ahora, ¿qué sucede si hay una lesión en la formación reticular? Un golpe por accidente automovilístico. La persona cae en estado de coma. ¿Ok? El sistema activador reticular ascendente se desactiva. La energía se va. La persona queda dormida permanentemente. ¿Ok? Hay un sistema reticular descendente también, que tiene que ver ya con retroalimentación, ¿no? Lo que antes se llamaba arco reflejo. La palabra arco reflejo ha sido reemplazada por la palabra inglesa retroalimentación. Me quedan 12 minutos, avanzamos. Sistema nervioso periférico, lo único que tengo que acotar allí, anoten, condicionamiento clásico pavloviano. El sistema nervioso periférico
va a trabajar todo lo que son órganos autónomos, ¿verdad? Sistemas reflejos, ¿ok? Y funciona más con condicionamiento clásico, que lo vamos a estudiar hacia dentro de un mes más o menos, el condicionamiento clásico, ¿ok? Bien, vayamos al sistema límbico. Anoten, cerebro emocional. En el sistema límbico, se llama sistema límbico porque son varios órganos. Una de las funciones más importantes son las memorias emocionales, por condicionamiento clásico incluso. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿ok? Se llama amígdala porque tiene forma de almendra, anota ese dato. Forma de almendra, no por otra cosa, ¿ok? No confundir con la amígdala de la garganta, que también tienen forma de almendra. Ahora, la amígdala activa emociones, forma memorias emocionales, pero también hay otra estructura muy famosa que valió premio Nobel a dos psicólogos, ¿ah? El hipocampo. Se llama hipocampo porque tiene forma de caballito de mar, ¿ok? El hipocampo, recomiendo en mi canal visitar el video Mapas Cognitivos. Mapas cognitivos, ¿ok? Ahí te va a hablar de los premios Nobel, dos psicólogos, un neurocientífico, con investigación en el hipocampo y las investigaciones en la corteza entorrinal, en donde se forman los mapas del espacio. Vamos a poner un ejemplo. Las personas que manejan taxi, les crece el hipocampo. ¿Ok? Vean el video Mapa Cognitivo, se han evaluado a dos taxistas. Un taxista que tiene menos de 5 años y un taxista que tiene más de 20 años en el oficio de manejar taxi. Y se han evaluado, ¿no? Con una prueba que no voy a dar detalles. Ya, ¿qué se demuestra? Que el hipocampo crece. Y doy otro dato. Si una persona toca piano, le crece también, le crece el homúnculo motor de Penfield. Vamos a retroceder un poquito, mira. Si una persona toca piano, te crece el homúnculo motor de Penfield donde está la mano. Si una persona, por ejemplo, es actor y hace gestos actuando, le crece esto. Entonces te vas dando cuenta que los pliegues es producto de la estimulación educativa, la estimulación cultural, ¿ok? Y se va generando más dendritas, más memorias, ¿ok? Si una persona es futbolista, fíjate la zona de las piernas, en el caso de Maradona, ese genio del fútbol, pues seguramente que toda esta área pues le habría crecido mucho, porque están los planes motores, ¿verdad? De esas funciones. Ahora, el hipocampo anota mapas cognitivos, mapas de desplazamiento, para no perderte, orientarte, ¿ok? Es mucho más complejo, no puedo dar más detalles porque me quedan exactamente 8 minutos. Vayamos al hipotálamo. El hipotálamo tiene que ver con funciones de regulación de órganos autónomos, lo cual se llama motivaciones básicas como el sexo, la agresión, la regulación de la temperatura, etcétera, etcétera. Ahora, del hipocampo hay investigaciones muy novedosas con respecto a motivaciones básicas de agresión y sexualidad. Invito a que visiten el canal La Psicología del Futuro. Hay dos grandes videos. Uno se llama el self homosexual, así se llama el video, y el otro se llama la mente transexual. La mente transexual. Vean ese video y se van a percatar que
el hipotálamo, el centro de la agresión del macho y el centro de la sexualidad del hembra y del macho están allí, ¿ok? ¿Por qué hay gente que tiene cuerpo de hombre y mente de mujer? Lo cual se llama mente transexual, porque el sexo, pues no solo es anatómico, el sexo también es gonadal, hormonas, las hormonas del hipocampo, ya. Eso, como estoy comentando, vean el video. Y hay experimentos con animales, porque hay animales transexuales también, ¿ok? Y el segundo video, donde también se habla del hipocampo, se llama el self homosexual, que es un completo misterio que no está resuelto. El misterio resuelto es de la mente transexual, que no implica ser homosexual. Hay hombres que son bien afeminados, mujeres, hombrunas, ya esa es mente transexual, pero no implica homosexualidad. La homosexualidad es otra cosa, más complejo. Ya, vean los videos, no puedo ampliar más, no tengo tiempo, lamentablemente, porque estos son temas muy complejos. ¿Ok? Bien, entonces el sistema límbico es el lugar donde se asientan pues las emociones, ¿no? Y una parte muy importante. Ahora, lo que se llama tálamo, el tálamo óptico, pues tiene que ver con los sentidos, excepto el olfato. Pues están otros centros, se llaman los ganglios basales, que tienen que ver con la memoria a corto plazo, ¿no? Y tiene que ver con la motricidad. Por eso que las personas que tienen el mal de Parkinson, pues tienen problemas en los ganglios basales, pero bueno, ya son temas mucho más complejos. La parte psicológica del asunto es los sistemas de memoria, los mapas espaciales y en el hipotálamo un poco la sexualidad, ¿ok? La sexualidad de la hembra y del macho, ¿ok? Bien, cerramos la sesión con plasticidad cerebral. Y ahí entra Eric Kandel, el premio Nobel. Plasticidad cerebral es formar memorias, aprender, ¿ok? Cuanto más jóvenes somos, el cerebro tiene mayor plasticidad. Se ha comprobado que un niño menor de 5 años podría aprender hasta 3 idiomas simultáneamente, al mismo tiempo. Lengua 1, lengua 2, lengua 3. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño de 2, 3, 4, 5 años tiene mucha sinapsis sin usar, sin usar. Pero la plasticidad cerebral después se va perdiendo porque anoto el concepto, que es un concepto que tiene 70 años, si no usas el cerebro, las dendritas que no usas se podan. Ese fenómeno se llama poda sináptica, que fue descubierta en los años 50, cuando surge la neurobiología cognitiva, que es una disciplina nueva, ¿no? Más nueva que la psicología. ¿Qué quiere decir? Que si no estudias, las dendritas que no usas se podan y se pierde plasticidad cerebral. En cambio, si tú estudias, usas las dendritas, no se podan. ¿Por qué? Porque el cerebro busca la economía, ¿ok? La economía cognitiva. Lo que no usas, te olvidas. ¿Y por qué te olvidas? Por poda sináptica. Hay personas, por ejemplo, que cuando fueron niños, nacidos en Perú, hablaban el español, se fueron a Canadá, no hablaron el español durante 20 años, hubo poda sináptica, perdieron el idioma. El idioma castellano se pierde porque ha entrado el nuevo idioma, las sinapsis son del inglés, y por eso vuelven a Perú y han perdido por poda sináptica, ¿no? Pero bueno, vean los videos que están en el canal, me quedan 2 minutos, pasamos a las claves del cuestionario, porque no tengo tiempo para más.
Si hay preguntas, sí tengo un poco de tiempo para alguna pregunta. Vayamos a las claves. Pregunta número 1. La pregunta 1 es sobre el curare, letra D. Pregunta número 2. ¿Existen células? Pregunta 2, C. Pregunta número 3. Después de su clase de biopsicología. Pregunta 3, letra A. Pregunta 4. Los pacientes con lesiones. Letra B. Letra B. Pregunta 4, letra B de boca. Pregunta 5. El sistema nervioso autónomo. Letra A. Pregunta 6. Geraldo es un neurólogo. Letra D de dedo. Pregunta 7. Mauro. Letra C. Pregunta 8. La médula espinal. Letra C. 9. Un comentarista deportivo. Letra A. 10. Ramiro Cuenta. Letra A. Hemos terminado. Hemos terminado. Preguntas. Me quedan segundos. Espero que les haya gustado la sesión de hoy. Todo claro. Ya la 3 está ahí, creo que es letra A. Acá está, pues. Ok. Bien. No se olviden que la pandemia continúa. No se olviden. Ok. Lávense la mano seguido. No salgan a la calle. Ok. Bien. Hemos terminado. Visiten el canal La Psicología del Futuro. Chau, chau.